Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este día maravilloso, soleado, pero sobre todo por tu presencia. Gracias, Señor, por las bondades que has tenido para nosotros. Te rogamos que te quedes en esta noche, Señor, aquí en este lugar, en donde estamos estudiando tu palabra, y queremos, Señor, ser alumbrados por tu Espíritu Santo en el texto bíblico. Queremos entender, Señor, que tu palabra es verdad y que todo lo que está escrito en ella no solamente nos cuenta una historia, sino que nos cuenta nuestra propia historia. Nosotros tenemos identidad por lo que tu palabra dice página por página. Bendice este tiempo, estamos con los hermanos que vienen del camino. Gracias por los que estamos ahora. Nos ponemos, Señor, a tu disposición ahora para ser instruidos por ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por eso mismo voy a tener una breve recapitulación de la lección anterior, solamente como para poder tener una plataforma sobre la cual despegar el capítulo número 2, ¿no? Ya habíamos estado hablando de los versículos en donde se establece el pacto maravilloso de la relación de Ruth con Noemí, en donde hay una verdadera entrega de lealtad de parte de Ruth para con Noemí, cuando le dice que a donde quiera que ella fuera iría Ruth, donde quiera que viviera viviría, su pueblo iba a ser su pueblo, pero además su Dios iba a ser también Dios de Ruth. Eso es muy, muy importante. Esto lo establecimos la semana pasada, y cuando ya vio Noemí que estaba resuelta, ¿no? Que estaba ya completamente resuelta Ruth, ya no le dijo nada. Dice el versículo 18 del capítulo 1 que cuando vio Noemí que estaba tan resuelta con ella, pues ya no dijo más, entonces se le va a acompañar. Luego vimos este proceso a partir del versículo número 19. Tenemos que recordar, ya no estaban en Moab, ya estaban en el camino, ya se había regresado Orfa, Ruth había insistido en quedarse con Ruth, ya no había manera de cómo persuadirla, y entonces sigue en el camino. Dice a partir del versículo 19 en adelante que transcurrió pues el tiempo necesario para llegar los 80 kilómetros entre Moab y Belén, y entran a Jerusalén. Es decir, que hay una narración rápida de un versículo a otro que se nos marca de su estancia en Belén, su camino durante los 8 kilómetros, pasa lo que tiene que pasar. Orfa se despide con un beso de Noemí. Ruth le dice que no se va a ir, se queda con ella, y después las vemos finalmente después de 80 kilómetros, que debió haber pasado mucho tiempo, debió haber habido muchas pláticas más, pero nosotros nos encontramos a partir del 19 con estas dos mujeres ya en Belén. Así que dice el 19 empieza con eso, que anduvieron ellas dos hasta que llegaron a Belén, y cuando llegan a Belén ya estudiamos que toda la ciudad se conmovió, ¿no? de ver a Noemí, básicamente, aunque dicen que ellas, y decían, dijimos que la expresión, incluso en la Nueva Versión Internacional y en la Nueva Traducción Viviente, se decían, hablaba de las mujeres, es decir, que las mujeres son las que decían. Dábamos por sentado que los hombres no estaban, porque en ese momento, cuando llegan Noemí y Ruth, los hombres casi seguro estaban en la siega, en la cosecha de la cebada, pues era la temporalidad de la cebada, no curiosa, sino providencialmente. Noemí y Ruth van a llegar justo en la época de la siega de la cebada. Es providencial porque es justamente cuando Ruth va a espigar a la era de Boaz, justo en la época de la siega de la cebada. Nos llama la atención también porque había hambre en la región. Ahora nosotros vemos que ya hay siega, que hay cosecha de cebada, que es con lo que va a terminar el texto del capítulo número 1. Ahí se pone Noemí en este papel de que no le llamen más Noemí, ¿no? Ahora llámenme Mara. Hicimos una referencia de Mara del episodio del libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel llega a este lugar donde había un poco de agua. El agua era amarga, por eso el lugar se llamaba Mara. Dios le da la orden a Moisés de que tome un árbol y que lo tire a superficie de agua, y el agua se convierte en dulce. Pero tenemos esta referencia del agua que se llamaba el agua Mara, y en ese sentido sabemos que Mara significa amargura, no a partir de Ruth, sino a partir de la interpretación que Moisés da en el libro del Éxodo. Llegan Noemí, pues, y con toda razón así se sentía, les dice: no me llamen más Noemí,
mejor llámenme Mara, y entonces le culpa a Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo consideremos y lo volvamos a ver, porque no es tanto que eche culpas, tanto como que reconoce la intervención soberana, determinante y providencial de Dios. Si nosotros dijimos la semana pasada, a los que estuvieron aquí, por supuesto, decimos que hay algo que nos pasó. Casi no utilizamos un lenguaje y nos decimos, Dios nos puso en esta condición, ¿no? Sí, sobre todo de pobreza. Dios me puso en la pobreza. Dios me hace que esté en esta condición de amargura, etc. Noemí sí lo dice de Dios, y ya dijimos que no la tenemos que juzgar con mucha rigidez, sino tenemos que entenderlo en el contexto de un Dios que está en control absolutamente de todas las cosas, incluyendo las circunstancias malas, ¿no? Incluyendo las circunstancias malas. Les dice, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Si nosotros fuéramos jueces de Ruth, le diríamos, no digas eso, Dios no te puso en esa condición, tú te pusiste solita. Cuando decimos esto, Dios no te puso en amargura, tú solita te pusiste en amargura. Cuando decimos eso, estamos quitándole soberanía a Dios y le estamos dando la capacidad a la persona. Evidentemente, claro que la persona se puso en amargura, pero tiene que haber un poder superior que permita semejante cosa, ¿no? De la manera que Dios está involucrado sin lugar a dudas. Y Noemí utiliza la expresión de el Todopoderoso, y estudiamos los nombres de Dios. La semana pasada hablamos de Elohim, hablamos de El Shaddai, hablamos de Elión, y hablamos también de El Shaddai, que ya Adonai, ¿no? Adonai. Y hablamos que aquí cuando dice Todopoderoso utiliza un nombre de Dios muy particular. ¿Se acuerdan cuál? ¿Antonio? El Shaddai. El Shaddai significa Dios con todo poder, o todopoderoso, o soberano, ¿no? Entonces habla de este Dios todopoderoso, y luego les dice Noemí a las mujeres, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Incluso platicábamos un poquito de manera un poco jocosa de que está Ruth ahí. Y se fue llena, y ya dice Ruth, y yo, ¿qué? Estoy pintada, ¿no? Porque dice, me fui con las manos llenas y estoy regresando con las manos vacías. Digo yo, que Ruth hubiera dicho, y yo aquí soy un monigote, estoy pintada, ¿no? Me acuerdo mucho cuando iba yo a predicar ahí en la península de Yucatán, algún poblado, y llegábamos mi esposa y yo, y ellos son así, pues, ¿no? Y no los culpo, pues es su manera de ser. Pero siempre que estábamos ahí lo presentaban. Está entre nosotros el pastor, y de Gonzalo, no sé qué, bla, 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 y nos recibamos, de qué gusto nos da, y me da una bienvenida maravillosa. Y a mi esposa ni la verdad. Ni un lazo le echaba, no era así como, está acompañado de su esposa o algo, se sería educado, ¿no? Entonces yo tenía que pasar y decir, vengo con mi esposa, ¿no? Para hacer señalar. Y no es un desprecio, es una manera de la cultura de la gente allá. En este caso, Noemí le está diciendo a las mujeres que Jehová le había mandado con las manos vacías, ¿no? Se fue llena, pero ahora y otra vez culpa al Señor. Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ¿no? ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Es verdad, así sucede, tal cual. No podemos ir en defensa de Dios, Dios no tiene culpa de esto, pero Él ha sido el orquestador providencial de eso, porque tenía que suceder eso, para que todo lo demás que continúa pudiera suceder, ¿no? Terminó el texto diciendo que volvió Noemí. Ruth, la moabita, es la primera vez que la menciona, y siempre que la menciona le llama moabita como un apelativo. Su nuera, y dice que volvieron al campo de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Providencial. Estamos hablando en el capítulo 1 de esta doctrina de la providencia de Dios. Todos los acontecimientos del capítulo 1 que pudieron suceder en un lapso de tiempo muy largo, que están narrados solamente en 22 versículos, en este pasaje hemos visto la mano providente de Dios, esa providencia concurrente, esa providencia que el Señor ha permitido y ha establecido para llegar a las consecuencias que Él quiere llegar. Ustedes pueden ver en la historia de Ruth
que Dios está actuando para su propio beneficio, para que su proyecto, su decreto se cumpla. Y si el decreto de Dios se tiene que cumplir y todo lo que va a suceder le agrada a Él, utiliza a las personas que ha creado para cumplir los propósitos de Él. Ahí no le podemos juzgar. ¿Se acuerdan que el Salmo 138, verso 8, eso dice: Jehová cumplirá su propósito en mí? A mí lo que más me interesa es que Él cumpla su propósito en mí, y si yo tengo que padecer, pues tengo que padecer con tal de que el propósito de Dios sea cumplido. Nosotros vemos en el capítulo 1 cómo el Señor está moviendo todas las circunstancias, a pesar de la amargura de Noemí, a pesar de la viudez de Noemí, a pesar de la muerte de sus hijos de Noemí, a pesar de todo, lo que más importa en la historia, o lo que más era importante en la historia, y que Noemí lo reflexiona al final, es que Dios cumpla su propósito en la vida de esta familia, que finalmente es solamente un paso para un propósito más importante. Si a mí me dijeran, tú vas a ser, o tu descendencia, o tu hijo va a ser el hombre más, o tu hija el hombre más importante del mundo, por decir de alguna manera, solamente estoy diciendo una absurdez, pero para que eso pase tú tienes que sufrir, yo diría, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena. Claro que Dios no nos anticipa nuestra vida, ¿verdad?, para cumplir sus propósitos, la seguimos viviendo. Lo que sí sucede es que tenemos que nosotros estar confiando en que todas las cosas nos ayudan a bien, los que conforme a su propósito somos llamados. Así que no importa si sufrimos y padecemos o no, lo que sí importa es que el Señor esté cumpliendo su propósito en nosotros. Y nosotros obedeciendo, por supuesto, su ley. Entre el versículo 22 del capítulo 1 y el versículo 1 del capítulo 2, ¿quién sabe cuánto tiempo pasó? Lo que nos queda claro es que seguía la época de la cosecha de la cebada. Eso sí nos queda claro. La cosecha de la cebada podría durar meses, no mucho más tiempo, quizá 2 meses o 3 meses entre que se cosechaba, porque la siembra es una cosa, la espera de la cosecha es muy larga, y la cosecha solamente es durante un tiempo determinado. Lo que haya pasado entre el versículo 22 del capítulo 1 y el capítulo 2 del versículo 1 no es tan importante indagarlo, como importante es que en el capítulo 2 ya empieza la historia de la redención. En el capítulo 1 nosotros vimos todo el proceder, todo el periplo, el viaje, las circunstancias que Noemí tuvo que pasar y para traerse a Ruth hasta Belén, y aquí empezamos nosotros a ver ya, ahora sí, el proceso de la redención, que es algo que vamos a estudiar hoy con un poco más de tranquilidad, porque para mí es muy importante que nos quede claro el concepto de la redención. El versículo 1, que es el único que vamos a tratar, dicen en general, en una lectura rápida, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, del cual se llama Boz. Una cosa que resalto en términos generales es que se habla de una manera un poco abstracta, ¿no? Yo les puedo decir, tengo un pariente que es rico de la familia de Jorge. Pues ni idea van a tener ustedes si es mi primo, mi hermano, mi cuñado, mi suegro, queda súper vago. La pregunta que tenemos para Samuel, que seguramente escribió este libro, es: ¿qué parentesco tenía Boz con Noemí? Nos queda claro que Boz era pariente de Noemí, que era familiar de Noemí, y que un lazo que los unía era a través de su esposo muerto, Elimelech. ¿Pero qué era de Noemí? ¿Era su cuñado? ¿Era su primo cuñado? No sé cómo se diga eso. No nos dice. En realidad no queda como muy claro el asunto. Pero además es importante que no quede claro el asunto para no caer en errores de interpretaciones equivocadas. Lo que sí nos queda claro es que tenía Noemí un pariente de su marido, y que era hombre rico, de la familia de Elimelech, y nos dice su nombre. Una cosa que tenemos que destacar es que esta Noemí nos cuenta la historia que tiene un pariente. Este pariente
En la expresión hebrea de la expresión esta de la palabra pariente, nos hace referencia justamente a una relación íntima que bien pudiera ser de cualquier lado. Era bien importante meter el asunto del pariente aquí, porque en Levítico 25, 26 y 27, cuando se habla del pariente redentor, cuando se habla del redentor, normalmente se habla de un pariente redentor y se junta la palabra pariente con redentor. Era tan importante esto, por eso el texto aparece la palabra pariente, porque tiene que haber una relación directa entre pariente y redentor. Porque en la ley levítica, cuando se habla acerca de este pariente redentor, casi no está separada la palabra pariente de la palabra redentor. Ahorita vamos a analizar unos textos en donde esto queda claro, pero tiene que ser un pariente para que fuera redentor. Tiene que haber una relación filial para que hubiese un rescate, una redención. Eso es muy importante, que la palabra se empiece a manejar a partir de este momento para que quede muy claro el tema del pariente que está diciendo aquí el libro de Ruth. Quiero que vayamos al versículo número 20, que el versículo número 20 del mismo capítulo 2 nos da un poco la idea de lo que estoy diciendo. El versículo número 20 dice: dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente, otra vez la palabra, es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y quiero que noten la relación entre pariente y redención. Ese pariente es el que puede redimirnos, ¿no? Entonces, esas dos palabras están íntimamente relacionadas. Ahorita vamos a ver un poco la razón de cómo deben de estar relacionadas estas dos palabras. Este pariente es pariente de su marido, lo cual establece una relación no directa con Noemí, pero directa con el marido. También hemos establecido aquí que las relaciones entre dos personas, cuando se llegan a casar, parece ser que la familia completa viene a ser parte de mi familia, ¿no? Es decir, yo me casé con mi esposa y resulta que su tío ahora es mi tío. Qué cosa tan rara, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era pequeño, mi papá tiene familiares en Guadalajara, y cuando yo era muy chiquito y de repente nos llevaron a Guadalajara, pues yo tenía que darle beso a la tía que en mi vida yo había visto. Le beso a tu tía y digo: ¿quién es esta? No la conozco. Qué horrible, ¿no? Me acuerdo del libro de Mafalda con la tía Paca, y no sé si ustedes veían es terrible. Es decir, de repente uno tenía parientes y casi tenía yo que decirle tía a una señora completamente desconocida. Porque de alguna manera se establecen ese tipo de lazos, ¿no? De alguna manera se establecen ese tipo de lazos. Noemí pudo llegar viuda a Belén y no relacionarse más con nadie que no fuera su familia directa. Sin embargo, nosotros no tenemos ninguna referencia de que Noemí haya llegado con papá, mamá o hermanos, pero sí tenemos una referencia que llega con familiares de su marido. Es decir, por lo menos tiene una relación con los familiares de su esposo. Pero tenemos que recordar en este intento de interpretar de manera gramática histórica la Biblia, que en aquella época era muy importante que se señalara que la familia del marido aún muerto seguía siendo familia de la mujer, de la viuda. Y en el otro caso también tendría que ser, si Elimelech hubiera quedado viudo, la familia de Noemí de todas maneras tenía que ser pariente de Elimelech. Era muy importante. Ella entiende que aun y cuando ha quedado viuda, ese es su pariente, ¿no? Es un pariente de su marido, y ya sabemos que el marido es Elimelech. Este pariente del que está hablando el autor dice que era un hombre rico, tenía abundancia. La palabra rico no solamente tiene que ver con la cantidad de dinero que pueda tener, no solamente tiene que ver como en el día de hoy. Una persona no puede tener un peso en la bolsa y ser rico porque tiene una gran cantidad de propiedades, por ejemplo, ¿no? Si una persona que tiene muchas propiedades o tiene empresas, tiene mucho, puede no tener un peso en la bolsa, ¿no? Puede no tener incluso una gran cantidad de joyas, pero lo que tiene son, por ejemplo, propiedades. En aquella época el dinero no se manejaba como moneda circular tanto como en nuestra época. Ahora cada vez es menos, porque ya a través de la tecnología casi ni vemos el
papel, ¿no? El dinero ya casi todo lo hacemos a través de bancos y cosas así. Pero en aquel tiempo no había una cosa tan de intercambio monetario. Era un familiar, un hombre rico por las propiedades que tenía, ¿no? Y además, su característica particular de este hombre rico en el idioma original también tiene que ver con cualidades que tienen que ver con su persona. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Este hombre, Boz, el hombre rico era de la familia de Elimelech. Tampoco nos dice qué relación tendría con Elimelech, pero nos queda claro que de ahí viene la relación. Y luego termina el texto diciendo que él se llamaba Boz. ¿Quién es este Boz? ¿Qué nos dice la escritura acerca de este Boz? Nos dice varias cosas que creo que vale la pena que podamos ir definiendo para que lo hagamos una sola vez y ya, para siempre, ¿no? Definimos un poco, encontramos un poco a este hombre Boz y luego ya seguimos con esto. En la interpretación del Antiguo Testamento existe en parte de la teología bíblica, el concepto de los tipos de Cristo. En el asunto, cuando hablamos de los tipos de Cristo, tenemos que hablar, cuando se habla de tipo y antitipo. Eso trataré de ir lo más despacio posible. Los tipos son el antitipo prefigurado. El tipo es el antitipo prefigurado. Es decir, que cuando hablamos de un tipo, estamos hablando de una persona o una cosa que representa lo que va a venir en el futuro. Es un tipo de lo que viene en el futuro. El libro de Hebreos, cuando habla de tipo de Cristo, está hablando en el Antiguo Testamento de la sombra de lo que habría de venir. En ese sentido, cuando se habla de tipo, no solamente se habla de personas, sino también de objetos. Hablamos, por ejemplo, que el arca del pacto es un tipo de Cristo porque señala a Cristo. Es como si dijéramos, ¿ves el arca? Bueno, es como Cristo. Es un tipo de Cristo. Señala a Cristo, apunta a Cristo. No solamente el arca del pacto es un tipo de Cristo, incluso algunos utensilios del templo tipificaban a Cristo. La serpiente de bronce en el desierto, la serpiente que se levantó en el desierto, esta era un tipo de Cristo. Para que un tipo sea tipo, tiene que ser primero haber sido establecido, instituido o mandado por Dios. No cualquier cosa podía ser tipo de Cristo. Tenían que ser tipo de Cristo todas aquellas cosas, hablando de los objetos, que habían sido mandadas por el Señor. Y entonces tipificaban a Cristo. Estos tipos en los objetos estaba bastante definido. Incluso en algún momento el templo de Jerusalén llegó a ser en algún punto tipo de Cristo. Pero eso tiene que ver con los objetos, pero ¿qué hay con las personas? En el Antiguo Testamento algunas personas también eran tipos de Cristo. Ahora, por supuesto, no fueron construidos para ser tipos de Cristo porque son personas, nacieron de una mujer. De todas maneras, Dios tiene que ver. De todas maneras, Dios tuvo que ver. En el Antiguo Testamento tenemos tipos de Cristo en personas, por ejemplo, Set, que empezando por ahí es un tipo de Cristo, que Set es el sustituto, ¿no? Que fue el tercer hijo en todo caso de Adán y Eva. Pero no solamente Set, Noé viene a ser un tipo de Cristo que salva, ¿no?, a la humanidad, aunque esté representada solamente por 8 personas. Solamente. Es decir, que tenemos tipos de Cristo. Estos tipos de Cristo tienen una acción o tienen una actividad que de alguna manera no imita, pero prefigura la salvación. Como Set prefigura la salvación, como Noé prefigura la salvación. En el Antiguo Testamento también tenemos otros tipos de Cristo, como por ejemplo los nombres y su significado, como Josué, Oseas o Isaías. El nombre Josué, Oseas o Isaías, los nombres, su raíz, todas significan lo mismo y son traducidas en el Nuevo Testamento en el nombre de Jesús. Todas significan Jehová salva. Oseas, Josué e Isaías, todos tienen la misma raíz. ¿Significa qué, perdón? Jehová salva. Estos nombres, Oseas, Josué e Isaías, en Oseas y en Josué no nos queda la menor duda que están prefigurando a Cristo por su actividad. En el libro de Oseas, por ejemplo, cuando vemos Oseas, vemos que Oseas se casa con una ramera, por orden de Dios, que es Gomer.
Y sabemos que después ella adultera y se aparta de Oseas, y Oseas la va y la compra por 30 ciclos de plata. La vuelve a comprar para él. Esto es un acto de redención. Pagas un precio, ¿no? Redimes a la persona y la compras para ti de nuevo. Eso lo hizo Oseas. Oseas, pues, es un tipo, no solamente por su nombre, sino por su actividad, es un tipo de Cristo. Josué, no el caudillo, pero el sumo sacerdote, el que regresa para la reconstrucción del templo, que tiene tareas específicas. Este Josué, sumo sacerdote, es un tipo de Cristo por su actividad intercesora. Así que nosotros tenemos no solamente objetos como un tipo de Cristo, sino tenemos personas como un tipo de Cristo. Y las personas cumplen el requisito de que su actividad, su vida, imitan, prefiguran, ¿no?, la actividad redentora de Jesús. Cuando los antiguos, o cuando en el Nuevo Testamento, los profetas, los apóstoles, los escritores de la Biblia quieren hablar de la redención, incluso algunos de ellos citan personas del Antiguo Testamento para poder llegar a la conclusión, ¿no?, de que fue Cristo tipificado. No solamente estas personas que imitaron esto, sino incluso algunas personas que sus nombres no tienen que significar esto necesariamente, pero que sí prefiguran al nacimiento de Cristo y de alguna manera a Cristo, como el hijo de Isaías. Porque cuando se da la profeta, ¿no?, de que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, ¿no?, la interpretación la da después. Pero ese niño que van a ser de inmediato, un niño, hijo de Isaías. El asunto es que su nombre, pues, no significa redentor, y su vida tampoco refleja la vida de Cristo. Pero sí es un hijo que nace en esta profecía. El niño que nace de Isaías se llama Maher-Shalal-Haz-Baz. Moisés también puede ser. Moisés puede ser un tipo de Cristo también, sí, por supuesto. Y muchos, Jonás, por ejemplo, que fue tragado por el pez muy grande, ¿no? 3 días. 3 días en la barriga del pez. Sí, claro, hay muchos, ¿no? Yo solamente mencioné algunos para hacer un punto de referencia del tipo de Cristo. Maher-Shalal-Haz-Baz. ¿Ya? Puedo continuar. Ese no es importante, ¿eh? Nada más es porque ni lo hubiera dicho. Pero ahí está. Hay nombres, pues, hombres que sus vidas, su actividad, tipifica la actividad redentora. Pero entonces, si hay nombres y hombres con los que sus vidas reflejan la actividad redentora, vos lo haces. Vos lo haces. Vos se convierte en un tipo de Cristo. Algunos dijeron, Noemí es tipo de Cristo. No tanto, vos es tipo de Cristo. Por varias razones. La primera razón por la cual él es tipo de Cristo es porque es del único personaje en el Antiguo Testamento, del único que se le atribuye una actividad redentora. Si ustedes buscan, por ejemplo, la historia de David, nunca hay una referencia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que diga que David redimió a su pueblo. De ninguna manera. O Jonás, o José, o Josué, o Moisés, o Abraham, o Elías incluso. Ninguno. Del único que se cita una actividad redentora es de vos. Como lo vimos en el versículo 20. Este pariente cercano tuyo, este mío, es el que nos puede redimir. Y él hace un acto de redención. Oseas hizo un acto de redención cuando compró con él, pero no está citado en la Biblia que Oseas que haya sido redentor. El único personaje en el Antiguo Testamento que se menciona como redentor o haciendo una actividad redentora es de vos. Como en el versículo 20 dice que es el pariente redentor. Ahora bien, yendo a ese punto, cuando hablamos del pariente redentor, yo creo que sí vale la pena escribirlo, pero hay una palabra hebrea que es Goel. Goel. Esa palabra hebrea significa redentor. Y es la palabra que se utiliza en el capítulo número 20, en el versículo 20, cuando Noemí le dice a su nuera, nuestro pariente, vos, es aquel varón y uno de los que nos pueden
que pueden redimirnos. Es decir, que la palabra redimir es goel. Siempre en la Escritura, cuando se habla de goel, se está hablando de redención. ¿Pero qué significa redención? Ahora, nosotros damos por sentado, porque nuestra cultura cristiana es espantosamente tradicional, que nosotros aprendemos las palabras y las usamos a diestra y a siniestra y a veces no sabemos lo que significan. O medianamente. La palabra redención no es una palabra que use el común denominador, ¿no? Digamos la gente de a pie, nosotros somos como de carro. Pero el mundo no utiliza la palabra redención. Si ustedes van a algún lado, no, y dicen, vengo a redimir mi carro, decir, ¿qué es eso? La palabra redención no es de uso común, pero para nosotros es tan común porque la escuchamos tantas veces en la iglesia que ha perdido significado. Si quieren ustedes que una palabra tenga significado, repítansela muchas veces y de repente van a decir, ¿qué palabra tan rara? A mí me pasa que de repente una palabra la repito tantas veces que de repente pierde significado por la repetición. Pero cuando hablamos de redención y todas las doctrinas de salvación están perdiendo su significado y no sabemos qué significa. ¿Pero qué significa redención? Nosotros entendemos que la palabra redención se aplica a la salvación. Incluso sustituimos la palabra salvación por redención muchas veces. Y decimos cosas tan románticas como Dios me redimió de mis pecados. Y decimos, qué lindo. ¿Qué significa? No sé, pero eso es lo que he aprendido en la iglesia. ¿No? Jesús es mi redentor. ¿Por qué? Pues porque me salvó. Y entonces significa lo mismo. ¿Salvación y redención son o significan iguales? Liberación. No significan lo mismo. No significa lo mismo. Porque redención implica un intercambio comercial de pagar algo. Es decir, es ofrecer un pago. Cuando yo digo voy a redimir mi carro, es porque ya hay un enganche y voy a llegar y voy a pagar el costo y redimo el costo de ese sucio establecimiento y lo traigo a mi mansión en mi garage. A lo mejor es al contrario, ¿verdad? Lo saco de un lugar precioso y lo meto a mi garage. Si el carro hablara, dijera, mejor déjame. Pero redimir significa pagar un precio. Es una especie de intercambio. Pagas, ¿no?, un precio para rescatar un objeto, una propiedad o una persona. Cuando hablamos de redención en términos de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y decimos que Él nos redimió, el concepto de redención de nuestra propia salvación tiene que ver con que el Señor Jesús pagó un precio. Hubo un precio que pagar. Yo no lo pagué, yo no redimí a Cristo. Cristo me redimió a mí. Pagar un precio yo sería que mi salvación es por obras. Yo ya acumulé 40,000 obras, ¿no? Y ya tengo derecho porque ya pagué mi salvación. Yo no puedo redimir a Cristo. Cristo me tiene que redimir a mí, ¿no? Yo no puedo pagar el precio. Él es el que paga el precio. Y cuando hablamos del precio, en términos de nuestra propia salvación, lo que Jesús hizo es que el precio de la salvación, el precio de la redención fue muy caro, extremadamente caro, porque lo que costó mi salvación fue nada más y nada menos que la sangre de Cristo. Ahora, por eso yo digo que la gracia no es lo mismo decir que la salvación es por gracia que gratuita. Gratuita no fue. El precio fue altísimo. No hay mayor, ¿no?, precio que ese. La sangre de Jesús. Ahora, Él pagó el precio. Un acto de redención semejante lo tenemos en el Antiguo Testamento, como ya lo dijimos de Oseas con Gomer, que Él paga un precio para rescatar, redimir a Gomer. Ahora, otra característica de la redención, es decir, de pagar el precio, es que no se paga el precio, ¿no?, para redimir a alguien y dárselo a otra persona. Lo redimo para mí. ¿Sí me explicó? Es decir, la redención tiene que ver con este acto comercial de pago en precio
Pero esa persona, ese objeto que estoy redimiendo, lo estoy redimiendo para mí. Esto enaltece la redención, porque no estoy pagando el precio para otro. En ese sentido, cuando Cristo me ha redimido a mí, me ha comprado para Él. Soy su propiedad, porque Cristo ha pagado el precio. No le pertenezco a otro. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ahora soy de Cristo. Soy su siervo, soy su esclavo, soy su propiedad. Porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿no? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bajo este principio, la redención tiene que ver con extender un pago, pero esa compra, esa redención, la hago para mí. Ahora es mi propiedad, ahora me pertenece. En el Antiguo Testamento, en la ley de la redención, que está muy lindamente explicada, y traje mi nueva versión, nueva traducción viviente que me gusta mucho. Por ejemplo, en el Levítico 25:25 vemos un acto de redención. (25:25) de Levítico. El problema es que la está chiquitita. Lo voy a hacer en esta versión. Levítico 25:25. Levítico está en el Antiguo Testamento. Dice: si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano deberá comprarla para él. No sé cómo dice la versión, Reina. ¿Alguien me puede leer la versión en la versión tapatíana? Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ese es un acto de redención. Pagar el precio para él. En el mismo capítulo 25, pero ahora en el versículo 47 y 48, ¿no? Leemos. Yo lo voy a leer de esta versión. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de la familia, aún así mantendrá el derecho de que alguien pague rescate por él, incluso después de haber sido comprado. Un hermano lo puede volver a comprar. Suena grotesco eso de que parece el tema de la esclavitud, ¿no? Pero efectivamente en el Antiguo Testamento existía la posibilidad del goel, de la redención, para cuando un pariente, ¿no?, compraba al otro pariente, o incluso la propiedad del otro pariente para que fuera de él. Pero en el caso, por ejemplo, que se menciona en el versículo 25 del hecho, incluso la misma persona se podía comprar a sí misma, pagando el precio. Hay un acto de redención. El acto de redención es tan importante en el Antiguo Testamento que, insisto, tiene que ver con pagar un precio, y ese precio pagado tiene que ser para que sea usado por la persona que pagó el precio. Extrapolándolo a nuestra condición de salvación, y luego nos vamos con Ruth. Cuando el Señor Jesús nos ha comprado a nosotros, ya dijimos que nos compró. Eso, en términos teológicos, es nos redimió. Redimir es igual que comprar. Nos compró. Pero no nos compró para otro, nos compró para Él. Pero hay algo más. No nos compró para nosotros mismos. ¿Sí me explico? O sea, yo no soy dueño de mí mismo. Me compró para Él. Yo no me pertenezco. Soy de Él. Y a mí me compró para Él. Y Él gobierna sobre mí. Por lo menos debe gobernar sobre mí, ¿no? Ahora, los hombres naturales, los hombres como nosotros y mujeres como nosotros, reclamamos nuestros derechos. Yo puedo hacer conmigo lo que me pega la gana. Eso es el humanismo de hoy día. Yo conmigo hago lo que quiera. Eso es las mujeres que quieren abortar. Con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Pero si es cristiana, no puede hacer. Bueno, aunque no fuera cristiana, ¿no? Pero es decir, hay más conciencia en la cristiana. ¿Por qué? Porque no te perteneces. Ni tú,
ni el ser vivo que está en tu vientre. No te perteneces. ¿Por qué? Porque Cristo te redimió. No solamente, ay, qué bueno que me salvaste de mis pecados, luego vengo, No, me redimiste y me compraste para ti, ahora tú eres mi dueño. Ahora yo vivo para ti. Ahora yo vivo para ti, aquí estoy. Como Isaías le dijo al Señor, heme aquí, ¿no? Envíame a mí, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras, ¿no? Esta es la implicación de la redención. Se paga el precio, me compra para Él y no para otro y no para mí mismo. Yo no me debo a mí mismo. Yo me debo a mi Señor, ¿no? Ese acto de redención es muy importante, muy importante. Por supuesto que la promesa, pues es la vida eterna, ¿no? En la redención. Pero he sido redimido por la sangre de Cristo, que fue un alto costo. Pero ¿qué pasó con Ruth? Boaz es el pariente Goel, es decir, es el pariente redentor. Tiene la implicación en el contexto de la redención de toda la Biblia que Boaz, a la larga, y lo vamos a ver en la historia, básicamente en el capítulo final de 3 y todo el 4, Boaz va a redimir a Noemí casándose con Ruth. Y por supuesto que Ruth será redimida también, ¿no? Cuando Boaz se casa con Ruth, Ruth le pertenece. Eso puede ser muy machista, ¿no? No sé cómo, misógino, puede sonar feo, pero acordémonos que de lo que estamos hablando es de un tipo de Cristo. El valor literario de este libro tiene que ver con Cristo, no tiene que ver con vos, no tiene que ver con Ruth, no tiene que ver con Noemí, tiene que ver con la prefigura de Cristo, ¿no? No podemos juzgar demasiado a vos, ¿no? En este término, en esta interpretación, porque estamos dándole un valor teológico. El valor histórico está implícito, por supuesto, no podemos decir que la Biblia se equivoque y que esta historia no pasó, sí pasó, pero ese es el valor que tiene. ¿Dónde vemos nosotros que Ruth es figura de Cristo? En su acción, es decir, no solamente en la compra que va a ser no de Noemí, no de Ruth, ¿no? Sino de las propiedades de Abimelech para rescatar a Noemí, ¿no? Y a Ruth. Pero vemos un tipo de Cristo clarísimo en una actividad casi salvadora en el versículo 13. Miren cómo dice. Cuando llega Ruth con Boaz, ella dijo: Señor mío, con mayúscula, ¿no? Suena muy bien, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Tomás vio a Cristo, Señor mío y Dios mío? Esta expresión Señor mío es muy significativa. Ahora le están diciendo a un hombre mortal, ¿no? Señor mío. Pero acuérdense que el valor interpretativo por la figura de Cristo encaja. Señor mío, le dice: halle yo gracia delante de tus ojos. Y nosotros sabemos que por gracia somos salvos, ¿no? Es decir, que halle gracia delante de tus ojos. Lo que más anhela en nuestro corazón es hallar gracia delante del Señor, ¿no? Que el Señor derrame sobre nosotros gracia sobre gracia. Porque me has consolado. ¿No es cierto que Cristo tiene un papel consolador? Pero absolutamente, ¿no? Venid a mí todos los que están trabajados y casados, que yo os haré descansar. Tiene un papel consolador el Señor, no hay lugar a dudas. Y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Este versículo 13 y otros versículos del capítulo 2 prefiguran la actividad salvadora de Cristo en la actividad de Boaz para con Ruth. ¿Sí me explico, no? Es decir, lo que está haciendo Boaz es lo que Cristo hace con nosotros. La actividad que está teniendo Boaz con Ruth es la actividad que Cristo tiene para con nosotros. Nosotros le decimos al Señor: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. ¿No es cierto que al final del tiempo Él enjugará toda lágrima a nosotros? Es el gran consolador. El Espíritu Santo vino a suplirlo, ¿no? Dijo: yo les voy a enviar al Consolador, y es el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no?
porque has hablado al corazón de tu sierva. ¿Saben cómo es la regeneración? La regeneración no entra en la mente de las personas. La regeneración no va a la mente de la gente, no es un acto de convencimiento. La regeneración es un acto sobrenatural que modifica el corazón de la persona, ¿no? Si la regeneración no tiene que ver con un acto de, a ver, te voy a convencer para que nazcas de nuevo. Cuando yo no había nacido, no de nuevo como cristiano, cuando yo no había nacido físicamente, antes de que yo no hubiera nacido, nadie me preguntó, ¿quieres nacer? O sea, yo nací porque yo nací, punto, ¿no? Todos nacimos igual, ¿no? Es decir, a nadie se le preguntó el primer nacimiento. ¿Por qué sí el segundo? No se nos pregunta. Simplemente por la voluntad, por el imperativo divino, por el poder soberano de Dios, por la elección soberana que Él ha hecho, nos hace nacer de nuevo. Ese acto regenerativo no tiene ningún asunto que tenga que ver con el intelecto. El Señor habla mi corazón, modifica mi corazón, y después modificado mi corazón, entonces yo corro a Cristo, voy a Cristo, anhelo a Cristo, ¿no? Suplico a Cristo, me arrepiento delante de Cristo una vez regenerado, pero Él habla mi corazón. Tenemos nosotros la idea de que en el corazón está albergada el alma. Ahora, estamos hablando desde el punto de vista metafórico, desde luego que en el órgano, ¿no? Es decir, no tenemos que hacerle una operación a alguien y abrir su corazón y a buscar el alma, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista de la metáfora de que el corazón es el que hace que la persona viva, pero está albergada el alma. El alma nace muerta, no hay ningún alma que nazca viva. Incluso dice Ezequiel, el alma que pecare esa morirá, y ya pecó en Adán, y por supuesto nace muerta. El alma tiene que ser redimida, también el cuerpo, por supuesto. Lo primero que se redime es el alma y encuentra la salvación en la regeneración. Luego el cuerpo en la resurrección. Aún y cuando nosotros ya ahorita estamos a los completitos, ¿no? Pero seguimos con achaque, seguimos envejeciendo, se nos sigue cayendo el pelo. Bueno, a mí ya no, pero a muchísimo, ¿no? Seguimos engordando, seguimos enfermando. Un día moriremos, se acabará el cuerpo terrenal, pero esto corruptible, celestial y corrupción, dice la Biblia, y esto mortal e inmortalidad. Pero el corazón que alberga el alma debe vivificarse. Y Dios, cuando nos regenera, habla en el corazón. ¿Cómo lo hace? Por su elección divina. ¿Es sensorial? Es decir, ¿se siente? Pues no. ¿Tiene que uno caer en la tierra y ponerse a temblar 8 grados según la escala de Richter? ¿Tiene uno que ser empujado por alguien para caerse de espaldas y entonces tener una experiencia sensorial de la regeneración? Habla el corazón. Una vez regenerado el corazón, entonces corro a Cristo. Y ahora sí, ¿no? Pero con todo mi entusiasmo voy a Cristo, ¿no? Y empieza mi primera obra. Dice la Escritura: has hablado al corazón de tu sierva. Se lo dijo a vos. Claro, ¿no? Por supuesto que nosotros podemos interpretar el texto como cuando llega la enamorada o el enamorado y le dice a la novia: qué linda eres. La novia puede decir: hablo a mi corazón. Esa es una idea política linda, ¿no? Me llegó hasta las fibras más sensibles de mi ser, ¿no? Y voy a tener una interpretación súper romántica. Es posible que Ruth en este pasaje, desde el punto de vista literario, seguramente, ¿no?, vio a vos y suspiró: ay, hablo a mi corazón. Pero desde el punto de vista de la teología, de lo que está implicado por la redención, evidentemente estamos hablando de un tipo de Cristo. Cristo es nuestro Señor, en Cristo hallamos gracia, en Cristo somos consolados y Cristo habla a nuestro corazón como Redentor y nos compra. Y lo que hace esta Ruth es reconocer eso. Hermoso. Así que es muy importante entender que vos es un tipo de Cristo porque es Redentor, paga el precio. ¿Y cómo va a pagar el precio? Bueno, ya lo vamos a estudiar, incluso hasta hay un zapato involucrado. Pero se paga el precio, y se paga el precio para Él.
Y lo vamos a ver nosotros bien clarito después, bueno, no en este estudio, pero lo vemos muy claro porque de esa relación sigue apareciendo Cristo tipificado. En Obed, en Isaí, en David, en Salomón, etc., hasta que venga Cristo, ¿no? Pero la redención en este texto es sumamente importante. Pues muy bien, hermanos, vamos a acabar aquí. Vamos a hablar para terminar, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Padre, muchas gracias. Gracias por esta palabra que tienes para con nosotros y porque podemos apreciar la obra redentora de Cristo incluso en la vida de vos. Gracias, Señor, por eso, porque nos compraste con precio. El precio es la sangre de tu propio Hijo. Y nos compraste para ti. No nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos. Gracias por eso, Señor, porque nos has dado grandes promesas de estar contigo para siempre. Bendice este estudio, cuida de nuestro aprendizaje, perdona los errores, pero también, Señor, ayúdanos para seguir aprendiendo y estudiando lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que nos acompañes a casa. Amén. Amén.